Corporación Buscando Ánimo. Bullying y suicidio, lo evidente detrás de lo aparente. Primero, la definición. Hola amigos y amigas, les habla Leonardo Baja, yo soy psicólogo forense y experto en drogodependencias. Hoy vamos a abordar un tema un poco sensible: acoso escolar y suicidio, lo evidente detrás de lo aparente. Este es un tema que lamentablemente está puesto sobre la mesa en las agendas de la salud pública y también en el sector educativo. Y digo lamentablemente porque uno quisiera que el colegio fuera un lugar seguro, tranquilo, acogedor para nuestros hijos. Pero para algunos chicos y algunas chicas el colegio no es eso. Y lamentablemente no es así, no es un sitio seguro por la presencia y el comportamiento de algunos de sus compañeros o compañeras. Entonces vamos a dividir esta presentación en diferentes fases. Vayamos primero con la definición. Me he tomado la molestia de sintetizar los elementos que nos propone la Ley 1620 del año 2013, ley que ya abordaremos en un momento. Entonces, para poder hablar de acoso escolar, hostigamiento escolar, bullying, matoneo o como ustedes prefieran llamar, deben estar presentes tres ingredientes. El primero, una conducta negativa intencional por parte del o los agresores. Es decir, no es una situación accidental. Esta conducta puede ser una agresión física, puede ser burlas, pueden ser situaciones de coacción o puede ser también a través de las redes. La ley ya reconoce el denominado cyberbullying. Entonces, una conducta negativa de carácter intencional por parte del agresor con el propósito de causar daño, lesión, menosprecio, menoscabar la integridad de la llamada víctima. Segundo elemento, hay reiteración en el hecho, es decir, no es un evento aislado. Dos chicos que en un momento determinado se pelean por alguna situación y es un evento único y digamos que no hay ganadores sino dos perdedores. De acuerdo, no es algo que uno deba aplaudir, pero ese tipo de situación no cobijaría dentro de la situación de acoso escolar. Entonces debe haber una reiteración, debe ser algo sistemático, frecuente y no simplemente hechos aislados. Y tercero, y es quizás a juicio de muchos el elemento más importante, la disparidad en el poder. Estamos hablando de un chico mayor y de una contextura física más imponente frente a otro chico que 2, 3 años menor que él y que definitivamente físicamente lo puede someter. O la disparidad física, la disparidad en el poder, la asimetría en el poder, también puede estar dada por el número. Un chico que tiene que verse enfrentado a 3, 4 o 5 agresores. Entonces, una conducta negativa intencional. 2, eventos reiterados, frecuentes y sistemáticos. Y 3, asimetría en la relación de poder entre los participantes. Esos tres elementos nos configurarían lo que vamos a llamar acoso escolar, matoneo o bullying. Vamos a mirar entonces ahora quiénes son los participantes de la situación. Segundo, los participantes. ¿Quiénes participan en la situación del acoso escolar? Básicamente serían tres los actores. Número 1, el agresor. Número 2, la víctima. Y número 3, el entorno. Vamos entonces a elaborar un perfil de estos tres participantes de la situación, dejando en claro lo siguiente: un perfil es una descripción generalizadora, gruesa, amplia, recogida de las experiencias más frecuentes. No nos abordarán la totalidad de los casos. Entonces, de pronto, si ustedes tienen conocimiento de una situación que ustedes dicen, pero no se acomoda estrictamente al perfil,
es una posibilidad, pero la idea del perfil es tener una orientación grande, general y, por así decirlo, como gruesa. Entonces, empecemos con el perfil del que denominaremos el agresor o el victimario. Primero, la mayoría de las veces suelen ser hombres. Eso no excluye el hostigamiento por parte de mujeres, pero la mayoría de las veces suelen ser hombres. Segundo, provienen de hogares en donde el uso de la violencia es algo que se ha legitimado y probablemente él ha sido víctima de eventos de violencia, de maltrato, de humillación, bien sea por parte de sus padres, familiares cercanos o hermanos mayores. Es decir, él ha estado en situación de víctima en el seno de su propio hogar. Tercero, tiene una capacidad para liderar e inducir a otros a ser seguido en las acciones encaminadas hacia aquel que denominaremos víctima. Entonces puede inducir, intimidar o manipular a otros para que se sumen a su acción de agresión. Puede darse también el caso de que anteriormente él haya sido víctima de acoso escolar. Entonces, en una manifestación de venganza o de resentimiento, entonces él, ahora que tiene un poco más de poder, busca a otros chicos o chicas en situación de indefensión para agredirlos y someterlos. Sabe identificar quiénes son las posibles víctimas, es decir, no es cualquier chico o cualquier chica el que va a resultar ser la víctima, sino que se da la tarea de hacer el escaneo e identificar cuál es el más vulnerable para sus acciones. Otro punto importante es que este tipo de chicos suelen ser transgresores de las normas. Entonces, con frecuencia se ven involucrados en eventos disciplinarios en el seno de sus escuelas. Otra de las características que los estudios han identificado es el contenido de su corazón, queriendo decir con ello que suelen ser chicos cargados con mucha ira, con mucha rabia, con mucho dolor, con mucho resentimiento, y son precisamente estas emociones o estos sentimientos no elaborados satisfactoriamente lo que lo motivan a ejercer sus acciones de agresión y violencia frente a otros. Otro elemento que se destaca dentro del perfil es que él cognitivamente encuentra plena justificación en aquello que él está haciendo. Para él es algo legítimo y valedero. Habrían otros dos elementos que es importante tener en cuenta en el perfil del agresor. Por otro lado, las investigaciones señalan que suelen ser chicos con altos niveles de impulsividad, por ende, bajos niveles de autorregulación y también bajos niveles de tolerancia a la frustración. Siendo impulsividad y baja tolerancia a la frustración elementos diferentes, guardan en sí una íntima relación. Y por último, son chicos con una capacidad empática muy baja. Por lo tanto, suelen tener una actitud de indolencia frente al dolor, el sufrimiento al que someten a sus víctimas. De hecho, lo disfrutan, aun cuando esto puede sonar un poco como haya sonado, pero disfrutan del dolor al que someten a su víctima. Veamos entonces ahora el perfil del que podría ser la víctima. Primero, y no necesariamente por orden de importancia, suelen ser chicos con una complexión física más bien de chicos delgados, chicos débiles, chicos fácilmente sometibles físicamente hablando. Entonces esto ya, digamos, crea un primer elemento de vulnerabilidad o que hace de la víctima ser escogido por otros chicos de contextura física más robusta. Segundo, sus habilidades sociales son deficitarias y esto se expresa en tres situaciones. Primero, les cuesta mucho trabajo establecer límites en sus relaciones. Por ende, son terriblemente condescendientes.
en un afán de poder agradar y de poder gustar, pero son tan condescendientes que precisamente esta es la puerta de entrada para el abuso. Y tercero, tienen pocos o inclusive no tienen amigos. Es así como se expresa la falta de habilidades sociales bien ajustadas, bien calibradas, bien desarrolladas. Son chicos particularmente sensibles y con una gran fragilidad emocional. Por así decirlo, a ellos el mundo les duele, ¿sí? Y no hay nada de malo en ser sensible. De hecho, es algo que la mayoría de las personas deberíamos tener, una gran sensibilidad. Pero igual, la hipersensibilidad afectiva puede tener sus problemas, porque es precisamente el elemento que aprovecha el agresor. Una burla en ellos tiene una resonancia muy grande. No se está justificando la burla, pero si entendemos que para ellos los estímulos adversivos pueden ser percibidos de una manera mucho más agrandada, si se le quiere, debido a su gran sensibilidad y fragilidad emocional, es otro elemento que complica la situación para las víctimas. En ocasiones tienen comportamientos que podríamos denominar son provocadores o que suelen ser susceptibles para que los demás chicos tomen eso como pretexto o justificación para ejercer la acción del matoneo o del acoso escolar. Entonces, estas acciones provocadoras, a veces el chico ni siquiera es consciente de que ese tipo de comportamientos pueden tener una receptividad muy baja dentro del público, que es parte también o se conecta con su falta de asertividad social en definir qué comportamientos sí son adecuados o inadecuados en un contexto determinado. Además, suelen ser chicos sobreprotegidos y sobrevalorados por sus padres, de tal forma que algunos de ellos incluso desarrollan una autoimagen de grandiosidad y se presentan ante el público, ante sus compañeros, a veces con actitudes que pueden ser interpretadas como humillantes por parte de los demás. Ejemplo, sacan una buena nota y se van por todo el salón, saqué 5, y esto no lo va a recibir bien aquel que sacó mala nota, y si aquel que sacó mala nota casualmente suele ser un agresor, pues ahí se crea un circuito bastante desafortunado, por llamarlo de alguna manera. Entonces, suelen ser chicos sobrevalorados por sus padres y también sobreprotegidos. El tercer elemento son los observadores, el contexto. Y este es quizás uno de los puntos más graves, más delicados y sobre todo en donde mayor trabajo e incidencia deben hacer las estrategias de promoción de la salud y prevención del riesgo de hostigamiento escolar o mejoramiento de la convivencia escolar. Lo primero es la indolencia o indiferencia de los observadores, que ven la agresión del victimario frente a su víctima y no les importa. Esa puede ser una actitud. O la otra, se justifican en el temor. No, es que si yo hago algo, él también me va a hacer a mí, va a tomar represiones o va a tener retaliaciones hacia mí. Digo, es una justificación, porque en el escenario de la vida real, decir que es por miedo que no se actúa es el mejor parapeto para camuflar la indolencia y la indiferencia. O también se da actitudes en donde se subestima la acción agresora frente a la víctima. No, pero es que él exagera mucho, realmente no fue para tanto, no fueron tantas veces, no fue tan duro. Entonces se tiende a minimizar o a reducir la magnitud o la frecuencia de las agresiones por parte del victimario. Y otro punto que es muy importante y sobre todo compete a los adultos, la negligencia o la falta de operatividad cuando se detectan casos de hostigamiento escolar. Y digo que esto compromete más a los adultos, porque si lo miramos fría y desapasionadamente,
sí o sí es una obligación del adulto, profesor, vecino, padres, si detectan una situación de hostigamiento escolar, reportar y denunciar el hecho para que se tome algún tipo de correctivo o de acción de mejoramiento de la situación. Entonces, ese es otro elemento que favorece o es caldo de cultivo para que prosperen las situaciones de bullying. Vamos a entrar ahora a mirar entonces qué es la Ley 1620 del año 2013. Tercero, la Ley 1620 del año 2013. Ley 1620 del año 2013 y su decreto reglamentario, el número 1965 de ese mismo año. El decreto lo que se encarga es de hacer precisiones al gran enunciado que propone la ley. El enunciado de inicio de la ley reza así: Ley 1620 de 2013, por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. Fíjense que la ley tiene tres grandes objetivos. Uno de ellos, reducir los embarazos juveniles. Sin embargo, coloquialmente, a la ley 1620 se le conoce como la ley anti-bullying. Primero, si salió la ley es porque de una u otra manera se quiere crear un marco jurídico de protección para los menores de edad en los escenarios escolares. ¿Y por qué? Porque ya hay evidencias, hechos, datos que nos están mostrando que el problema del acoso escolar es un problema que va en incremento y por lo tanto tenemos y debemos hacer algo al respecto. Dentro de las cosas que nos especifica el decreto 1965, entre otras cosas, tipifica tres tipos de situaciones y la situación número 3 es todo aquello que puede bordear o guardar relación con el Código Penal, es decir, que un chico o una jovencita hagan algo que puede ser categorizado, tipificado como un delito. Por lo tanto, se podrán ejercer ya no solamente acciones correctivas y disciplinares, sino incluso de carácter penal, vinculación con el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. ¿Qué otro aspecto importante debemos resaltar de la ley? Define cuáles son los protocolos de acción para cada uno de los tipos de situaciones. Situación tipo 1 debe manejarse por este lado, situación tipo 2 debe manejarse por acá y situación número 3 debe manejarse por esta instancia. Y es ahí donde aparecen no solamente los diferentes comités, el comité nacional, regional, departamental, municipal, local y escolar, sino que también están definidas las rutas de atención que involucra a otros agentes, que puede ser sector salud y también puede ser sector justicia. Simplemente por mencionar algunos apartes de la ley, una institución educativa privada, por ejemplo, podría llegar a perder su licencia de funcionamiento si no hace acatamiento y cumplimiento de lo que reza la ley 1620. Eso significa que no es solamente definir cuáles son las rutas de acción, sino que deben y tienen que desarrollar programas de mitigación de la violencia escolar y comprendida dentro de ello está claramente el bullying. Es decir, deben desarrollar acciones no puntuales, sino que deben ser permanentes y deben tener un carácter transversal. Cuarto, ¿cómo se conectan el suicidio y el hostigamiento escolar? ¿Cómo se conectan el riesgo de suicidio y el acoso escolar? Muchos expertos afirman que hay dos consecuencias extremas que hay que considerar cuando de la práctica del acoso escolar se trata. La primera, una reacción de violencia desmedida, desproporcionada, una furia infinita que lleva a quienes eran víctimas a convertirse ahora en agresores. Ejemplo de ello,
en el año de 1999, en Columbine, Estados Unidos, dos chicos, uno de 17 y otro de 18 años, irrumpieron en su escuela armados con armas automáticas y asesinaron aproximadamente a unas 18 personas. Y finalmente ellos se suicidaron. Al hacer las indagaciones del caso, se pudo establecer que su motivación fue cobrar venganza por la indolencia, la indiferencia de todos aquellos compañeritos que, viendo que a ellos los estaban agrediendo, nunca hicieron nada. Y como este, en Estados Unidos se han presentado muchísimos otros casos más. Entonces, la primera consecuencia extrema que se le puede atribuir al acoso escolar es una reacción de violencia desproporcionada por parte de la víctima. La segunda es el suicidio. Lamentablemente en Colombia sí tenemos registrados no uno ni dos, sino muchos casos que están documentados en donde se ha podido establecer la conexión que hay entre el hostigamiento escolar del cual fue víctima este chico o esta chica y su posterior suicidio. Las investigaciones en el tema nos muestran que, si bien el chico que puede ser víctima para el acoso podría también tener ciertos factores de riesgos que lo hacen proclive hacia el suicidio, queda claro que el acoso escolar no es un evento desencadenante, es un factor de riesgo como también podría llegar a ser el consumo de sustancias psicoactivas, o factor de riesgo como puede ser una experiencia de abuso sexual sostenido en la temprana infancia o inclusive en la adolescencia. Es por eso que es importante trabajar en la prevención del hostigamiento escolar, en crear un mejoramiento en el clima escolar. Como ya dijimos, el acoso escolar se puede constituir en un evento que aumenta la vulnerabilidad frente al riesgo de suicidio, no solamente en la escuela, sino también en otros entornos. Puede darse también el caso de un chico que no tenga factores de riesgo antecedentes, pero que al empezar a experimentar la situación de acoso escolar y al no encontrar salida, al no encontrar solución, llegue a una situación de percepción de acorralamiento total y absoluto y pueda concebir el suicidio como una opción o una salida. Obviamente no ese es el camino ni lo que se aconseja. Quinto, ¿qué hacer y a dónde acudir? ¿Qué podemos hacer? Cumplir la ley. Cumplir la ley significa, se debe crear un comité de convivencia escolar en la escuela. Los casos de riesgo que se identifique se deben canalizar. La institución debe tener un programa de mejoramiento de la convivencia escolar que esté amarrado a otras situaciones de riesgo para los jóvenes, como es también la reducción del embarazo juvenil y también la reducción del consumo de sustancias, eliminación del consumo de sustancias en menores de edad. Aclaro, para los menores de edad no hay nada que se llame ni la dosis mínima, ni un consumo responsable, ni ninguna situación de estas. En los menores de edad el consumo de sustancias debe y tiene que ser cero, con todas. Entonces, si el colegio tiene un programa de prevención de riesgos y promoción de la salud que sea longitudinal y transversal, es decir, no simplemente una acción de momento, ahí está cumpliendo con la ley, no solamente con la 1620, sino con el Código de Infancia y de Adolescencia y muchas otras leyes que explícitamente dicen las instituciones educativas deben tener programas orientados a crear entornos de calidad y de mejoramiento para sus estudiantes. ¿Qué más podemos hacer? Ya se dijo, canalizar aquel caso que se tenga conocimiento de un chico o una chica que está siendo víctima de acoso escolar. Y para ello hay diferentes mecanismos a los cuales se puede acudir. Hay que tener en consideración que puede ser delicado para una institución educativa a la cual se le anuncia que hay un evento de hostigamiento escolar y la entidad educativa no hace nada al respecto. Se puede ver metida en serios y delicados problemas. ¿Qué más podemos hacer? A continuación les vamos a mostrar una serie de números telefónicos en donde las personas pueden denunciar los eventos de acoso escolar y otras situaciones que puedan vulnerar o afectar a los menores de edad en los entornos educativos. Pensemos en lo siguiente: el colegio debe ser un sitio agradable, ameno, acogedor, al cual vayan nuestros hijos, y no un sitio
amenazante, peligroso, tortuoso. Es decir, que cada mañana cuando nuestro hijo se levanta piensa, uy, tengo que ir al colegio, qué drama tan terrible. No, ese no debe ser la situación. Nos corresponde a los adultos procurarles unos ambientes seguros, cálidos, acogedores, para que ellos puedan disfrutar su proceso educativo. Entonces, a continuación, en la siguiente lámina, ustedes podrán ponerse en contacto con las diferentes entidades y los diferentes websites y números telefónicos en la eventualidad de que ustedes conozcan una situación de hostigamiento escolar en un sitio determinado, en la escuela de sus hijos o la de un vecino, en fin, ustedes lo sabrán mejor que yo. Como siempre les digo, no espero que les haya gustado, espero más bien que les haya servido. Y hasta una próxima oportunidad. Les habló Leonardo Baja. Hasta luego.